Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Están ahí o no, chicos? ¿Cuántos somos? 20. Hola, profesor, buenas tardes. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Tardes. ¿Cómo están, señoritas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes. Muy bien, chicos, vamos por partes y rápidamente con el tema que se tiene para esta oportunidad. Mire, en clase anterior comentamos con ustedes sobre datos sencillos y a la vez interesantes. Empezamos hablando sobre las principales culturas que se desarrollaron dentro de nuestro país. Ahora, en el proceso cultural que alcanzamos nosotros hasta semana 4, tuvimos pues lo que es las sociedades clasistas del Perú pre-Inca, pre-Inca 1 y pre-Inca 2. Ahora, en esta oportunidad se tiene un tema mucho más interesante y a la vez sencillo. Algo que dice más interesante por el proceso evolutivo o por las condiciones cronológicas que alcanzamos a generar durante este proceso. Un dato sencillo y a la vez interesante. El título, ahí tienen, semana 5, título Tahuantinsuyo. A ver, miren, para recordarles a ustedes los datos que alcanzamos en esta parte por cultura general, vamos a hacer algo sencillo con ustedes. Vamos ubicando los elementos más Hola. importantes y ahí vamos sumando este proceso. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entonces, Yo esa bien. primera parte, ok, esa Bien. primera parte lo Gracias. vamos ubicando entonces, ¿ya? Listo. Dice título Tahuantinsuyo. El que va ¿Dónde recordando va está? ubicando datos sencillos para nosotros. Miren, Tahuantinsuyo se mantiene solo como una de las expresiones que se mantuvo dentro que fue el llamado imperio, el imperio incaico. Para muchos, el imperio incaico es una de las etapas donde las condiciones de desarrollo logradas desde entonces permitieron a ellos generar grandes actividades, pero actividades que están ligadas a sus diferentes organizaciones en nuestro medio. Lo que quiere decir que el término Tahuantinsuyo surge en los años de 1436, cuando en ese entonces gobernaba el recordado Pachacute. Pero muchos me hablan, me dicen, oye, Tahuantinsuyo, y si no le llamo yo Tahuantinsuyo, puedo llamarlo Imperio Incaico. Y llámale Imperio Incaico. Pero también desde cuándo Imperio Incaico, desde los años de 1436. O sea, Pachacútec es el que va a dividir al imperio en 4 suyos
y Pachacútec es el que lo va a expandir geográficamente al extremo de ser considerado como imperio. O sea, ese es el dato más importante cuando nosotros hablamos pues del llamado Tahuán, el Tahuantinsuyo. Pero ahora, entonces, y mucho antes, a 1436, ¿qué pasó? O sea, porque sabemos que Pachacútec no es el primer gobernante, sino antes de Pachacútec existieron pues otros personajes que se desarrollaron durante esta etapa. Pero esa condición se encuentra aquí, ¿ve? Para nosotros, Tahuantinsuyo, la primera caracterización de desarrollo está ligado también al mismo término, pero una explicación breve. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando hablamos de las frases por mnemotecnia para recordar el orden de las culturas. Ahí decía Chapamona, Tiahuachi, que al final. Esa que representa el tercer horizonte. Esa que para nosotros es el llamado quechua. Pero las caracterizaciones de quechua son interesantes. Quechuas, ¿por qué? Porque se habla de aquella, miren, se habla de aquella civilización que alcanzó a desarrollarse inicialmente con ese nombre, debido a las condiciones raciales, debido pues al idioma, se mantuvo con esa denominación, simplemente de quechua. Pero pasado el tiempo, se cambia ese proceso, ya no quechua, sino lo llaman pues como Reino Cusco. Y la expresión de Reino Cusco es mucho más interesante. ¿Por qué Reino Cusco? Porque allí empieza a hablar de una primera civilización conocido simplemente como Cusco. Pero Cusco era un pequeño territorio, pero geográficamente tendría pues a expandirse. Hasta los años de 1436 empieza a darse ese desarrollo y la ampliación geográfica que llevó consigo. Debido a la extensión territorial geográfica que lleva, a esta cultura lo llamamos nosotros como la cultura del conocido Tahuantinsuyo o el imperio incaico. ¿Correcto? O sea, imperio incaico, Tahuantinsuyo no es parte de este proceso. Por eso muchos dicen, no, profe, cuando yo hablo de, digamos, de Manco Cápac, él forma parte del Tahuantinsuyo, él no. Ahora me dice Huiracocha, Huiracocha tampoco alcanza la condición de lo que es Tahuantinsuyo. O sea, ¿con quién se inicia Tahuantinsuyo? Con el recordado Pachacútec. Vuelvo a repetir, 1436. Y desde ahí se parte con esto. Miren, el Tahuantinsuyo es una etapa interesante. Una etapa que está siendo dividido en dos grandes términos. Tawa, 4, suyos, regiones. ¿De qué estamos hablando? De las 4 regiones que alcanzó a desarrollarse, no dice, en ese entonces, en lo que fue la denominación solo de Imperio Incaico, o para algunos la llamada la ciudad del Cusco. Ahora, el Tahuantinsuyo geográficamente mantiene esta caracterización. División política. Políticamente está dividido en 4 regiones. Pero si hablo, me dicen pues a nivel de ubicación, ¿dónde se ubica? Ahora, con ese pequeño mapa que tenemos, hago la ubicación. Y dice, ve, ¿dónde se da la ubicación del imperio o del Tahuantinsuyo? Esto se ubica en la parte central de América del Sur, en el lado occidental del Cusco, altura del Océano Pacífico. Correcto, parte central, lado occidental. Ese es uno de los datos más importantes que llevo consigo. Ahora, esto del Tahuantinsuyo, cuando hablamos de división política, hablamos de la expansión geográfica. Pero a la vez, esa expansión geográfica, ¿de dónde a dónde se extiende? Esto viene pues desde el Ecuador, altura de Colombia, hasta el interior de Argentina. Para ser exacto, desde el nudo de Pasco, mire, no digo Pasco en sí, sino Pasto, desde el nudo de Pasto hasta, hasta el interior de Argentina. Claro, algunos también ahí ubican pues otro punto. Se está hablando del Río de la Plata, más o menos a esas alturas se mantiene esa caracterización. Pero por el otro extremo con Brasil o Bolivia y el otro está relacionado al océano Pacífico. Pero esa parte no es interesante para nosotros. Por cultura vendría así. Tengo 4 regiones.
El que se ubica en la parte norte viene a ser el llamado Chinchay, el Chinchay Suyo. Eso viene pues desde el Ecuador hasta las alturas del Cusco. El segundo viene a ser el llamado Colla. Hablamos del Colla Suyo. Otro de los suyos interesantes que se mantiene durante este proceso. Y un tercero que acompaña ello vendría a ser pues el conocido el antisuyo. Y el cuarto suyo que acompaña ello es conocido ya como el conti suyo. Cuatro suyos interesantes que se desarrollaron durante este proceso. Ahora, tenemos a estos cuatro y nos dice así, ¿ven? ¿Cuál de los suyos es netamente peruano? Si ustedes se ubican en ello, el suyo, el Chinchay suyo está pues desde el Ecuador. El anti suyo, lo que es Brasil-Bolivia. El conti suyo, este es uno de los suyos más importantes, el más pequeño y el netamente peruano. Mientras que el Colla suyo va entre Perú, Argentina y a la vez Chile. Pero lo más interesante en ello, ¿qué nombre tuvo el suyo netamente peruano? Es el llamado conti, el conti suyo. Es uno de los puntos más representativos que se tiene. Ahora, si lo llevamos a exámenes de admisión, recordemos así, ¿cuál de estos cuatro suyos es de gran importancia? De los cuatro suyos, el suyo más importante es el llamado conti suyo y el llamado el colla suyo. ¿Por qué el conti suyo? Es el más pequeñito, pero el más poblado. O sea, es el suyo más poblado que se desarrolló durante este proceso, ¿ve? El más poblado. Otra de las grandes caracterizaciones que se suma a ello, también, si es el suyo netamente peruano y el más poblado, ¿por qué otra cosa se caracteriza? Por ser uno de los suyos que mantiene la condición de ser el que genera el desarrollo poblacional, el primer centro urbano que se desarrolló durante este proceso, Contisuyo. Ahora, todo lo contrario lleva pues el Collasuyo. ¿Y por qué se caracteriza el Collasuyo? Es el suyo, miren, es el suyo netamente preferencial para el Inca. En otras palabras, el Collasuyo es el suyo que tuvo mayor respaldo por el Inca. ¿Pero por qué por el Inca? Porque en el interior del Collasuyo se dio la presencia solo de collas o mujeres escogidas. Debido a ello, el Inca tuvo mayor preferencia a este suyo. Por eso recordando así. ¿Y cuál es su característica principal del Collasuyo? Este es el suyo más extenso, pero el menos poblado. Ahora, ¿por qué el más extenso, pero el menos poblado? El menos poblado por ser el suyo, que solo estaba formado por un conjunto de mujeres, pero mujeres escogidas. De ahí vienen las cuatro grandes caracterizaciones que llevó consigo el recordado el Tahuantinsuyo. Para nosotros, cuatro puntos interesantes que va sumando a esto de las regiones en nuestro país. Ahí tiene el caso del Chinchay suyo, el antisuyo, el contisuyo y a la vez el colla suyo. ¿Ve? Sencillo para recordar. Listo. Ahora vendría un segundo punto. Y el segundo está relacionado a otro hecho característico para nosotros. El que va a sumar a ello está representado por esa estructura. A ver, si yo les dijera así. Miren esa imagen y miren ese título. Dice capa cuna. Pregunto. ¿Por qué le llaman capa cuna o a qué llamamos nosotros capa cuna? A ver, ¿qué es la capa cuna, chicos? Ahora, ese de capa cuna está relacionado pues a esta cantidad de gobernantes. Dile ya, ¿qué es capa cuna? Se le llama capa cuna a la lista de gobernantes que se desarrolló dentro del Imperio Incaico. Miren, lista de gobernantes. Ahora, cuando hablamos de esa lista de gobernantes estuvo formada por 13 personajes, pero 13 señores que según el recordado Federico Kaumann, mantuvo el gobierno de nuestro país. Simplemente 13 gobernantes y con ello el recordado Federico Kaumann. Ahora, esa misma caracterización genera otro punto y nos hablan de la división del imperio incaico. Otro dato conocido. División del imperio incaico.
Ahí dice, ¿no? ¿En qué se divide el imperio incaico inicialmente? En dinastías. ¿En qué otra cosa alcanza su división? Nos hablan pues de una división política, inclusive de autoridades. Y un tercero que va a sumarse a ello, ¿cuál sería? Alcanzamos pues la presencia de las grandes etapas que se desarrolló en ello. O sea, lo que dice, ¿no? Lo primero, ¿cuál es? Dinastías. Segundo, periodos. Y el tercero viene a ser etapas. Tres datos característicos que suma la llamada Capac, que suma la llamada Capacuna. Ya iba el primero, ¿ven? Primero, dinastías. Segundo, periodos. Y tercero viene a ser etapas. Uno, dinastías. En el imperio incaico existieron dos dinastías, lo que nosotros llamamos como la dinastía de los Surin Cusco y el otro es la dinastía de los Sanan Cusco. ¿Ve? Pero, ¿qué no dicen? Que el proceso inicial estuvo representado no por dinastías, sino como periodos. Y aquí viene este dato. ¿Cuántos periodos llevó consigo el imperio incaico? Ahora, como periodos, recordado, si tenemos dos dinastías en el Cusco más uno en todo el imperio, tres dinastías, ¿cuántos periodos tenemos? A nivel de periodos, se da la presencia de cuatro periodos. Ya al final de ellos se habla de las etapas, de florecimiento y a la vez de decadencia. Una etapa donde la forma de gobierno también estuvo representado por personajes también distintos. Pero a ver, recuerda así. Uno. Y ahí tienen, ¿ve? El primero está relacionado por la dinastía de los Urin Cusco. El segundo representa la dinastía de los Sanan Cusco. Pero un fundamento interesante que relaciona este primer proceso. A ver, recuerden ustedes ese primer nombre. Uno, es el periodo legendario y otros le llaman como periodo curacal. El primer proceso que acompaña ello. Un momentito, chicos, para avanzar sobre esto. Bien, a ver, continuamos aquí. Entonces, esta primera parte espero que se entienda. Primero así, ¿qué es Capacuna? Lista de gobernantes del imperio. Algunos nos hablan de Capacuna como la relación, la nómina de gobernantes. Pero cuando hablamos de esa lista, ¿cuántos señores supuestamente fueron los gobernantes? Eran 13 señores. Yo no hablo de incas, sino generalizo. Estoy hablando de gobernantes. El personaje que hizo la estructura de esos gobernantes, ¿quién es? Es el conocido Federico Kaumann. Con Kaumann se establece esa primera caracterización de importancia. Es por ello, cuando hablamos nosotros de la división del imperio, recordamos en ello pues tres grandes antecedentes. Primero se divide, decía, en dinastías, luego se divide en periodos y posteriormente alcanzamos a dividirlo en etapas. Pero para hablar de dinastías, para hablar de etapas, primero recordamos periodos. Son cuatro los periodos. El primero tienen ahí, se habla del periodo curacal. Otros le llaman el periodo legendario. Pero ¿por qué legendario o curacal? Por ser el periodo que estuvo gobernado solo por curacas. Ahora, ¿quiénes llamamos curacas? Llamamos curacas a los jefes de ellos o a los jefes de familia. Ellos representan ese primer proceso. ¿Y quiénes eran los personajes que representan a los llamados legendarios? Al periodo curacal. Aquí
se da la presencia solo de dos señores. El primero es Manco Cápac y el segundo es Inchiroca, de los dos señores en ese grupo. Pero pasaría ello y se da la presencia de una nueva etapa. Aquel periodo conocido es como el periodo de la Confederación Cusqueña. Ahora, cuando se habla de confederación, hay también otro dato interesante. ¿Por qué se caracteriza la Confederación Cusqueña? Porque se habla o se recuerda solo aquellos personajes que alcanzaron su desarrollo, pero manteniendo también caracterizaciones interesantes. Hay un desarrollo donde a nosotros nos permite recordar solo aquellos señores que formaron la ciudad del Cusco y a la vez forman y gobiernan durante esta etapa. Esto está relacionado por 6 personajes. El primero es Bioque Yupanqui, el segundo es el recordado Maita Cápac, el tercero es Cápac Yupanqui, y al final de ello tenemos a Inca Roca, y con esto pues a Yahuarhuaca y Huiracocha. Ellos son los que forman parte esto de la llamada Confederación Cusqueña. Hay un dato interesante por eso en ello. Miren, ahora si ustedes notan, pueden ver de que hasta donde estamos enumerando o nombrando a los gobernantes, yo tengo dos colores distintos. Un color azulito y el otro es un color rojito. De dos colores. Pero a esa misma caracterización se suma un tercer periodo. Luego les explico el porqué de los colores. El que sigue a ello es el periodo de la expansión y surgimiento. Ahora, cuando hablamos nosotros de expansión, ¿por qué expansión? Porque estamos hablando de territorialmente es grande. O sea, por eso dice, ¿de dónde a dónde va? Desde el río Maule, Argentina, abajo, hasta el nudo de Pasto, Colombia, o el nudo de Loja en el Ecuador. Pero esa es una de las distinciones más saltantes que lleva. Ahora, en el periodo de la expansión, se tiene la presencia de 3 señores. El primero es el recordado Pachacuta. El segundo es su hijo, el llamado Tupac Yupanqui. Y de Tupac Yupanqui, su hijo, es Huayna Cápac. Ellos son los personajes más importantes de ese entonces. Y a esto se suma otro, y encontramos en ello a un grupo de personajes que está relacionado a actividades distintas. En ellos se habla pues de Huáscar y el otro es Atahualpa. ¿Pero por qué dedicados a otras actividades? Porque lastimosamente Atahualpa nunca fue un gobernante que estuvo relacionado a las condiciones de trabajo, según la condición de ser denominado imperio, o hablamos nosotros de aquellos procesos que está determinado solo a nivel de etapas. Pero esa lista a recordar. Ahora, les decía a ustedes, hay dos colores interesantes. El color azul, eso va a representar a la dinastía de los Urincusco. Pero ¿cuál es su característica principal de ese colorcito? De que ninguno de ellos son incas. Pero muchos me dicen, oye, profe, ¿pero por qué no incas? Si el Inca era en el Imperio Incaico, correcto. Y yo estoy hablando mucho antes a lo que es el Imperio Incaico. Y debido a esas condiciones, se va sumando solo una lista o una pequeña lista de gobernantes. Son 12 los que caracterizan o representan a ese proceso. Pero miren esto. Ese color azul va a distinguir ello. Lo de azulito nos hablan solo de autoridades conocidos como mancos o cinchas. Pero el segundo está relacionado a una etapa distinta. Me va a hablar de una época que está relacionado solo a los llamados incas en el Imperio Incaico. Mira, primero mancos o cinchas, luego me dicen pues incas. ¿Quiénes son? Ahora veamos. En este grupo encuentro algo interesante. Se habla del Urín Cusco. Ahora, Urín Cusco, ¿por qué? Cusco Bajo, su más grande distinción o caracterización que llevó en ese entonces. Otra de las grandes condiciones de desarrollo está relacionado también a una etapa donde los incas mantienen el control, el dominio. Pero ese dato manteniendo lo que es el periodo de la Confederación Cusqueña. Y ahí tienen otro proceso que acompaña ello, ¿ve? El que sigue ellos, lo que se hace llamar como el Anan Cusco, Cusco Alto.
¿Por qué se caracteriza? Por ser el periodo de la expansión. O sea, ellos son los que van a hacer crecer y va a ser llamado como Imperio Incaico. Tenemos a Pachacútec, Tupac Yupanqui y el llamado Huayna o Huayna Cápac. Mientras que al último tenemos pues a esto. ¿Ve? Dinastía quiteña, un usurpador. Ujú. Ahora, si yo les dijera o haría una pregunta sencilla. A ver, fíjense en esa lista y pregunto a ustedes, ¿cuántos de estos señores fue considerado como el primer inca del imperio? A ver, chicos, ¿con quién se da inicio a lo que es imperio? Ahora, lo de imperio está relacionado con Pachacútec, pero también esta parte. Listo. Ahora etapas. Preimperial y etapa imperial. Y el otro es la etapa de la crisis. Estas son las primeras condiciones de desarrollo logrados por esto. Para nosotros sencillo. Listo. Ahora veamos otro de los puntos interesantes y a la vez recordados. Se habla de la organización social. Pregunto a ustedes, ¿cuántos grupos o clases sociales existió en el Imperio Incaico? ¿Cuántos? ¿Nadie recuerda? ¿En cuántos grupos fue dividido socialmente el imperio? A ver, me dicen por ahí que son 4. Pero si hablamos de los 4, pregunto a ustedes. De esos 4, ¿qué nombre tuvieron las autoridades que se desarrollaron durante esta etapa? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué nombre tienen? En realidad, socialmente el imperio estuvo dividido solo en 3 grupos. 3 grupos. El primero relaciona pues a esto, a la llamada realeza. El segundo es la nobleza y el tercero es el pueblo. En algunos lugares al pueblo le dan otra denominación. Dice realeza, nobleza, pueblo. Pero ¿quién es la base, la estructura de todo ello? Viene a ser el pueblo. Pero lastimosamente no estamos adecuados a esto. Pero solo así ven. ¿Quiénes forman parte de la realeza? La realeza estuvo formado por un puñado de personajes, 3 los más interesantes. Primero se habla del Inca o el Zapa Inca. Hablamos de lo que es la presencia de las cuyas y el tercero de sus hijos, los llamados pihuichuris. Ahora, hablar de pihuichuris también interesante. Estamos hablando de ese grupo que representa solo a los hijos o a los familiares directos del Inca. Y este es el otro. ¿Quiénes forman parte de los llamados pihuichuris? Pihuichuri simplemente se habla de los hijos del Inca y de la Colla, o sea, hijos legítimos. Pero, a ver, bájenlo eso de pihuichuri y alcancen la condición de Auquiñusta, misma relación, pero con caracterizaciones distintas. Y ahí va esto, ¿eh? El Auqui, el heredero. La Ñusta, la heredera. Príncipes de ese entonces. Otra de las grandes caracterizaciones está relacionada a lo que es nobleza. Y cuando se habla de nobleza, la nobleza es la clase media, el que tiene mayor cantidad de representantes y a la vez de caracterizaciones que llevaron consigo. En la nobleza tenemos a 2, nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Ahora, ¿por qué nobleza de sangre? Porque se habla de los familiares directos del Inca. En ello tienen los panacas, se da la presencia de los orejones y años más adelante no solo llevarían ello, sino está pues el general del imperio, el administrador. Cuando hablamos nosotros esto de los gobernadores o gobernantes, como una de las últimas expresiones que llega a los años de 1800. Pero aquí es distinto. ¿Quiénes forman parte de la nobleza en sangre? Familiares directos del Inca.
Segundo. Ahora, a ese mismo proceso se suman los siguientes. El primero viene a ser el panaca, directo familiar en ese entonces. Y ahí está, ¿ve? Panacas, orejones y los Willacumus. Ahora, en examen de admisión, eso de Willacumu a recordar. ¿A quiénes llaman Willacumus? A los sacerdotes del imperio, el hermano legítimo del imperio. Seguido a ello viene la nobleza de privilegio. ¿Pero por qué privilegio? Porque son privilegiados. Se habla de personas de élite, los que mantienen el control político y económico de nuestro país. Y ese es otro de los datos característicos. Y en ello vendría pues el llamado Apus Kepai. ¿Y quién es el Apus Kepai? Es el general del imperio. Es aquella autoridad militar con el más alto cargo de ese entonces. Otro. Nobleza de privilegio. ¿Por qué privilegio? Porque tuvieron el respaldo del Inca. Ahí se da la presencia de la Malta. Tenemos a los chasquis. Se habla de Arquipucamayoja. Y a esto se suma otro grupo, pero que no es de gran importancia. Y aquí, pueblo. 1. Hatun Runa. 2. Llactaruna. 3. Mitimaes. 4. Yanaconas. Ellos son los 4 personajes de importancia. Suman ahí el caso del Piña, pero el Piña ya forma parte del pueblo, pero más bajo. Dice así, ¿ve? ¿A quiénes llamamos Hatun Runas? Se le llama Hatun Runas a la gente de pueblo. Gente que se dedicó a la construcción de fortalezas, tambos, puentes, etc. Pero cuando se habla, no dicen de Llactaruna. ¿Por qué Llactaruna? Llacta es ciudad, estamos hablando de la ciudad. Y aparte vienen los mitimaes. Los mitimaes son los colonizadores del imperio. Ahora, cuando hablamos nosotros de colonizador, ¿por qué colonizador? Porque ellos solo invaden una cultura y generan enseñanzas a favor del imperio. Pero estos son 3 grandes expresiones que llevó consigo. A ese mismo hecho se suma esto, una nueva organización que se desarrolla en el imperio, la organización social. Pero antes de ello, dígame, ¿alguna pregunta sobre la organización social? ¿Quiénes forman parte de ello? Por favor, lo más interesante de esto es recordar sus definiciones. Por ahí, ¿qué es o a quiénes llaman, le llaman los Willacumus? En el imperio se da la presencia de ello, pero para nosotros hay esa primera actividad. Sumando a ello, organización política. Ahora, políticamente, ustedes también recuerdan. A ver, fíjense en esta pirámide. A ver, ubiquen rapidito. Les doy 30 segundos para que ustedes puedan ubicar a las autoridades que se desarrollaron políticamente. Rapidito, chicos. A ver, ¿qué nombre tuvo la primera autoridad dentro del imperio, chicos?
Ahora, esta parte recordemos así, ¿ven? Políticamente hay personajes interesantes. Socialmente se habla de la distinción de clases. Tres grupos sociales bien conocidos. Uno, lo que es realeza, nobleza y pueblo. Pero ya le decía, si yo lo dejo así como está, miren esto y retrocedo. Si yo lo llevo a esa estructura, pero manteniendo así esquemáticamente, sin conceptos, no sirve. En examen nos dice sobre el Apus Kepai. ¿Quién es el Apus Kepai? Apus Kepai le llaman pues a los generales del imperio. O sea, se habla de los militares que tienen los más altos cargos. Ahora, cuando se habla del otro Mitimae, ¿quién es el Mitimae? Es el colonizador. Una persona encargada de ingresar a las civilizaciones, pero con ordenanzas del Inca. ¿Cuál era? Generar solo colonización. Va a decir, invaden, pero generan enseñanzas a favor del imperio. Otro de los puntos que he recordado de examen viene a ser pues el llamado Willacumu. ¿Quién es el Willacumu? Le dicen Willacumu a los sacerdotes del imperio. ¿Y el sacerdote quién era en ese entonces? El hermano legítimo del Inca. Mire, o sea, esa relación interesante que van sumando durante este proceso. Pero hay ello. El otro, decía ustedes, está relacionado a una estructura distinta. Tenemos a la organización política. Políticamente hay una actividad para nosotros. La pirámide dividido por personajes distintos. El primer personaje que destaca en ello viene a ser el llamado Zapa, el Zapa Inca. Pero ¿a quién llamamos nosotros Zapa Inca? Le dicen Zapa Inca al jefe máximo, la autoridad principal, el Inca. Sumado a ello viene pues su hijo, el príncipe o el heredero, el Auqui. Y al mismo proceso se va sumando una segunda caracterización interesante. Se habla del Consejo Imperial. Ahora, en el Imperio Incaico, el Consejo Imperial tiene una denominación también conocida. ¿Cómo le llaman dentro del Consejo Imperial? Le dicen los llamados Kamachic, otros le llaman los Kamachicos. Y ellos son los que establecen ese primer proceso. En ese Consejo Imperial tenemos a la primera autoridad. Y la autoridad máxima en este grupo, viene a ser el llamado Suyuyu Apu. Otro dato conocido. Y recordando, ¿a quiénes le llaman Suyuyu Kapu? Le dicen Suyuyu Kapu a los jefes de suyos. Esa es otra distinción o caracterización que lleva. Ahora, ¿quién es el Suyuyu Kapu? Es el llamado el asesor del Inca. O sea, ahí va una expresión interesantísima. Pero posterior a ese asesor viene el llamado Apunchik. Ahora, el Apunchik, bien conocido en exámenes. ¿A quiénes llamamos nosotros Apunchik o quién es el Apunchik? Le dicen Apunchik a los jefes de provincias. Claro, hoy en día hablamos de los policías o se habla del alcalde, quien representa el llamado Apunchik. Sumado a ello vendría otro grupo, pero un grupo interesante. ¿Quién se suma al Apunchik? El que se suma a ello viene a ser el llamado Tucuy. Se habla del Tucuy-Ricuy. Ahora, ¿quién es el Tucuy-Ricuy? Le dicen Tucuy-Ricuy a los administradores del Imperio Incaico. Ahora, si hablamos nosotros de administrador, ¿por qué administrador? Por ser el funcionario. Un señor que vela por los intereses del imperio. Un señor que está en constante observación y cuidado frente a otras personas. Vale decir, ¿quién es el tucurrículo? Para nosotros, le dicen tucurrículo a los funcionarios, chismosos del imperio. Y en algunos exámenes, a este personaje le dicen pues los ojos y los oídos del hombre. ¿Ve? Ahora, él tiene función de juez. Inclusive él hace casar a las mujeres escogidas durante este proceso. Ese es el tucuy rico. Sumado a ello vendría otro. Se habla del curaca.
Y cuando hablamos de curaca, también otra expresión interesante. Curaca, ¿por qué? Le dicen curacas a los jefes de varios años. Ahora, un ayo es una familia. Eso qué quiere decir que el curaca, jefe de varias familias. Esa es la representación que lleva. Y al final de este, vendría pues el llamado pur. Ahora, lo de pur, también recordar. ¿Quién es el pur? En nuestro medio, es aquel personaje que se hace conocer como el jefe de una sola familia. Pero interesante las condiciones de desarrollo que llevaron políticamente. ¿Ve? Ahora, esta es la segunda estructura y el punto que bastante me interesa para recordarlo. El segundo punto mantiene una caracterización similar, pero se habla de la organización económica dentro del imperio. Miren, aquí hay 4 datos que se repite bastante en exámenes. Y esto es uno de los puntos clásicos en exámenes. Cuando hablamos nosotros de organización económica, ¿por qué organización económica? Porque se habla solo de aquellas actividades que desarrollaron para la satisfacción de sus necesidades. Entre los personajes más recordados destacan ellos. 1. Destaca pues la agricultura. Se habla del comercio. Tenemos la ganadería y otros. Pero los trabajos más recordados durante este proceso son estos. 1. Agricultura. Y 2. Comercio. Ahora, cuando hablamos nosotros de agricultura y comercio, agricultura, ¿por qué? Porque vamos alcanzando una condición interesante. Se recuerda aquellos personajes que alcanzaron a distinguir las formas y los tipos de tierras. Cuando hablamos de tipos de tierras, esto está representado por el Inca, por los dioses, por el pueblo y las familias. Pero cuando yo hablo de formas de trabajo, voy a llegar a las formas de explotación que se dieron durante esta etapa. Y en ello encontramos a este. Las llamadas formas de trabajo. Lo de forma de trabajo al recordar a la perfección. ¿Qué es el AINI? Le dicen AINI al trabajo de reciprocidad y de ayuda mutua. Le dicen también a este como uno de los trabajos más importantes. El AINI, que es un trabajo de reciprocidad, de una actividad interesante que lleva consigo. El otro viene a ser la llamada mita. Ahora, la mita como que nace, como trabajos obligatorios, forzados y a la vez duros. Y a ese hecho se suma pues un tercero. Y el tercero viene a ser la minca. Ahora, cuando hablan de minca, esto viene a ser un trabajo de tipo, se habla pues de un trabajo de tipo voluntario, donde ellos decían que el trabajo tiene que ser desarrollado solo por un grupo de personajes, pero un grupo que mantiene relación directa con el Inca y con los dioses, o sea, trabajo solo para ellos. Y al final de ello vendría un último, la llamada chunca. La chunca en el imperio tiene una actividad interesante. Chunca, ¿por qué? Llamamos nosotros chunca aquel grupo que está relacionado pues solo a la prevención en los llamados desastres naturales. Es como decirles hoy en día, ¿quién de ellos es conocido como defensa civil? Defensa civil viene a ser las llamadas chuncas. ¿Ve? Por eso, ¿qué es el AINI? Trabajo colectivo, de reciprocidad o ayuda mutua. ¿Y por qué se caracteriza ello? Porque son elementos que se hacen uso para la construcción de viviendas, fortalezas, tambos, etc. ¿A favor de quién? Se trabaja pues a favor de uno mismo, de las personas o de los años. Mientras que la mita es un trabajo contrario. La mita es un trabajo forzado y duro que se desarrolló durante esta etapa. Ahora, cuando se llega a una segunda, o una tercera, viene a ser la llamada minca. Ahora, ¿qué es la minca? Trabajo solo
El caso de la minca está relacionado al trabajo, al trabajo voluntario, pero que está destinado para los dioses y me dicen, para el pueblo. Pero al hablar de mita, la mita es un trabajo voluntario que está a favor del mismo Estado. O sea, eso es una de las explotaciones más drásticas que se dio durante esta etapa. Vendría lo que es el comercio. Ahora, cuando hablan de comercio, el comercio es un trabajo también interesante. El trabajo es el que va a permitirnos a nosotros generar lo que es una actividad laboral, pero que esté relacionada a las condiciones o formas de vida en el imperio. Y vendría así, ¿ven? El comercio se desarrolla en los mercados. En el mercado tengo unidades de medidas. En el mercado, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos las unidades monetarias. Ahora, en el imperio incaico, ¿conocen o no conocen el dinero? Ellos sí conocen lo que es dinero. Y el dinero más importante que acompaña o caracterizó a ellos, lo bien recordado. ¿Saben cuál es ese trabajo? Se está dando en ello lo que es las hachitas de metal, de cobre. Al mismo proceso se suma otro. ¿Y cuál es la otra actividad generada en ello? Viene a ser el proceso comercial que lleva consigo. Pero a nivel económico, a nivel de trabajo, se tienen estos elementos. Uno. Dos. Y dentro de lo que es otras actividades, tenemos el caso del Moray. No sé si alguno de ustedes recuerda, cuando ve esta forma o esa imagen, en la falda de los cerros se tiene esas graditas. A eso lo llamamos nosotros como andenes. Pero si nosotros lo llevamos de esa forma circular que se tiene, eso de la forma circular son los llamados centros de aclimatación de productos. Miren, o sea, aclimatación. Me dice, ¿pero por qué la aclimatación? Es porque las plantas no pueden ser sacadas espontáneamente digamos, al aire, porque puede morir tranquilamente esas plantas. Pero esos hechos están relacionados a esta época. Mire aquí, tenemos el caso del Moray. Son centros de aclimatación de productos. Sigue ello los andenes, camellones, el Majamafa, y etc. Otro de los datos interesantes se relaciona a lo que es la actividad comercial. En el comercio, le decía, existe lo que es mercado. Pero ¿cómo llamaron ellos a los mercados? A los mercados le llaman catus. Y posterior al catu vendría pues otro, las llamadas fanegas. Y el que sigue ello está relacionado con el llamado cuyo. Ahora, ¿qué es el cuyo? Son las unidades monetarias. En otras palabras, el dinero. Complementan a ello y se da la presencia de los llamados quipus. Ahora, ¿qué es el quipu? Le dicen quipus a los sistemas o al registro de contabilidad que alcanzó a desarrollarse en el imperio. Otro dato característico vendría a ser las llamadas yupanas. Ahora, eso de yupana conocen ustedes. Si el quipu Camayoc era el que llevaba la cuenta del imperio, ¿qué era la yupana? La yupana también se aprende formalmente. ¿Quiénes son los que van a desarrollar ello? Personas que se dedican a las actividades económicas, a la vez al desarrollo de las aclimataciones del sistema contable, etc. Dentro del imperio, lo que va a relacionar a la yupana viene a ser mire, el caso de las yupanas viene a ser las llamadas calculadoras andinas. O sea, ellos ya eran adelantados en cuanto a ese proceso. Pero estos son las condiciones económicas más importantes que se desarrolló en el imperio. Ahora, el otro punto relaciona lo que es su organización cultural.
Cuando nosotros llevamos este hecho a nivel cultural, me dice, ¿por qué cultural? Por la formación que se le va a dar a las personas. Y en esa actividad tenemos nosotros esto, la educación clasista, y con ello se establece pues lo que es el llamado Yachaywasi. Ahora, ¿por qué le dicen educación clasista? Porque el imperio estuvo dividido según clases o grupos sociales, o sea, hubo distinción. ¿Y quiénes eran los que mantenían la base en sí de lo que era pues el gobierno del imperio? Se tiene pues al mismo estado o a la gente del pueblo. Y en ellos está la presencia del Acliawasi. Ahora, Acliawasi, ¿por qué? Le dicen Acliawasi a la casa de las mujeres escogidas. Otro dato conocido. Ahora, si tenemos en estos dos, nos dice, ¿y qué tipo de formación recibieron? El caso de Yachaywasi mantiene dos elementos interesantes. ¿Y cuál era ese dato más importante del Yachaywasi? Era pues que generaron enseñanza a favor del padre, lo que es la pacificación. Mientras que en el actual hay datos que también se suman a ello, pero que lastimosamente no alcanzan un buen desarrollo en nuestro año. Y aquí viene esta vez. El Yachaywasi, casa del saber. El Acliawasi, casa de las mujeres escogidas. ¿Qué tipo de formación llevan? Los dos moral. El Yachaywasi es, digamos, una formación de trabajo casi eterno. Mientras que el Acliawasi también actos morales y a la vez saber en ese entonces a escribir, a cocinar, etc. Y al final de ello viene una nueva organización. Ahora se habla de la organización que está vinculado a lo que es el proceso administrativo. ¿Por qué administrativo? Porque solo se habla de los jefes de una familia que representa un estado. Y ese dato ahí ven. La primera autoridad, el que está al último, viene a ser el Puri. ¿Pero quién es el Puri? El jefe de una sola familia. Mire esto. La primera forma organizativa que va de parte del Estado viene a ser el Puri Camayo. ¿Pero qué significa Puri Camayo? Lo de Puri Camayo, el Purik es jefe de una sola familia, o sea, jefe de una familia. El segundo viene a ser el Chunca Camayo. Ahora, si hablamos de Chunca, lo de Chunca también conocido. ¿Cuántas personas forman parte de la Chunca? ¿Nadie? 10. El caso de Chunca, correcto, viene a ser 10. Estamos hablando del jefe de 10 familias. Ahora, a ese dato se suma el Pachak. Pachak ya es 100, jefe de 100 familias. Huaranca, jefe de 1000 familias. Y el Juno Camayoc es el que representa un nuevo grupo. Solo 10.000 familias que caracteriza al imperio incaico. Pero veamos rapidito otro. El otro está relacionado a la organización caminera, chasquis, tambos, distancia que existe, etc. Miren esta imagen. Y ahí tienen un chasqui. ¿Por qué se caracteriza ese chasqui? Por ser un mensajero, un atleta destacado para el desarrollo de esta actividad. Otra de las grandes caracterizaciones de ello es que ellos se desplazaron de posta en posta. Claro, muchos nos dicen, oye, profe, pero si él sale y en pleno traslado que se lleva, no, demoro yo, no hay problema, no era así. Sino, la presencia de chasquis eran en grandes cantidades. Chasqui por todo sitio. ¿Pero a qué se debe? Se debe a las postas, o sea, el traslado era en postas. Uno avanzaba, alcanzaba, entregaban los mensajes y seguía desplazándose en ese entonces. Ahora, el tiempo de recorrido, o va a decir la distancia es simplemente de 8. Me dicen de 8 kilómetros, de 6 a 8 kilómetros.
Pero ese es el fundamento más interesante que nace dentro caminero. Y al final de ello, esto es lo que se usa bastante en exámenes de admisión, sobre la llamada cosmovisión andina. Ahora, si hablamos de cosmovisión andina, ¿por qué cosmovisión? Porque voy a hablar de la distribución del mundo, pero establecido en 3 principios. El Anampacha, el mundo de los dioses, y esto si desean, fíjense. El mundo de los dioses es conocido con el nombre de Anampacha. Correcto, pero ese Anampacha tiene pues dioses. El Inti, la luna, las estrellas, el rayo, etc. Posterior a ello viene otro grupo. Y en esa actividad se tiene pues al Ucupacha. Ahora, ¿quién es el Ucupacha? El Ucupacha es las tierras de abajo, donde viven los muertos o los malquis. Y cuando hablo de Caipacha, lugar de residencia del hombre. Ahora, en exámenes, esto van por residencias. Lo que dice, ¿por qué se caracteriza el Anampacha? Por ser el lugar o la residencia en la cual se dio la presencia solo de dioses. El Caipacha, residencia del hombre y de la naturaleza. Y el Ucupacha, residencia pues de los muertos. Pero eso es una de las distinciones últimas que caracteriza esto de la cosmovisión andina. Un poco rápido, pero ahí tienen desarrollado todo este proceso que mantenemos nosotros. Sobre ello, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? En la siguiente clase les entrego las respuestas, o quieren que ahora las entregue. El siguiente, profesor. Y en la siguiente estamos aquí hasta el momento con lo que es semana 5. Siguiente sería semana 6. De las 6 semanitas les estoy entregando sobre ese material o la respuesta de las prácticas que estamos haciendo uso. ¿Correcto? Listo, entonces quedamos aquí, pero por favor, aquí lo único que les voy a pedir es que traten de recordar 3 puntos. La organización social, organización política y solo la organización económica. Ahora, si no quieren recordarlo todo, quiero que recuerden solo esta parte. Dice, ven ustedes ahí en pantalla, dice organización económica. Formas de trabajo. Solo eso recordemos. Eso es lo que más se usa en exámenes de admisión. Formas. ¿Cuántas formas de trabajo hacemos uso? Son 4 formas de trabajo. El AINI, la MITA, la MINCA y la CHUNCA. Los 4 más importantes que acompaña organizativamente al desarrollo económico dentro de este proceso. Y ahí nomás dejemos y en la siguiente continuamos. Para la siguiente es un tema amplio, pero también trataremos de resumir esta parte. Listo, quedamos en ello. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Chao. Gracias, profesor. Nos vemos. Mayori, chao, chicos. Gracias, Hasta la profesor. próxima. Chao, Ileana. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao.